tiempo a los niños y a los jóvenes que pasen para su clase. Pues gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente estar juntos para poder estudiar la palabra de Dios. Me gustaría estar presente, hermanos, pero saben que no es posible regresar hacia atrás, ¿verdad? Cuando los primeros cristianos se reunían cada día, dice, en el templo y por las casas estudiando la palabra de Dios. Me imagino que fue un tiempo de alegría, un tiempo de contentamiento. En primer lugar, porque pues ellos habían escuchado algo diferente de lo que normalmente escuchaban concerniente a la ley de Moisés. Y cuando ellos entendieron completamente lo que Dios quería comunicarles, pues se regocijaron. Y cuando hubo el llamamiento de corregir su vida, de su estado en el cual estaban viviendo, dice que 3,000 almas pasaron para frente. Y estas 3,000 almas, según el versículo 42 del capítulo 5 de Hechos, dice que se reunían por el templo y por todas las casas, todos los días, estudiando la palabra del Señor. Y claro, verdad que ellos también tenían sus responsabilidades en mantenerse a sí mismos, por la familia, etcétera, pero me gustaría ver que todos los días, y en aquel entonces, verdad, pues no había. Una vez le platiqué a un hermano predicador y me dijo, hermano, ¿se imagina usted que tantos sermones tú tienes que preparar? Digo, sí, hermano. Pero en aquel tiempo los apóstoles eran investidos con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se les había prometido a ellos que no se preocuparan de qué hablar y de qué enseñar, porque el Espíritu Santo les iba a guiar lo que tenían que decir, lo que tenían que enseñar. Y hoy en día, ¿verdad? Como le he dicho yo a muchos jóvenes que he entrenado para la predicación, que les digo, no dependan en esos papelitos que siempre traen, ¿entiendes? Porque un día se los va a perder o algo les va a pasar, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer? Traten de poner todo en memoria para que así cuando se les dé la oportunidad, como resorte, brinquen y enseñen la palabra de Dios. Bueno, de eso no es el estudio, ¿verdad? Simplemente se trabaja. Antes de empezar el estudio en esta ocasión, se me acaba de informar que uno de los hermanos de nuestro hermano Álvarez, Gilberto Álvarez, falleció, parece que hoy en la mañana. Él iba con la intención de estar con su hermana, que ya le habían dicho que estaba en sus últimos días, ¿verdad?, para visitar y poder verla mientras que estaba viva. Sin embargo, tocó de que uno de sus hermanos falleció en la mañana, y le ruego pues que lo ido a este lugar para estudiar concerniente a ciertos puntos necesarios, eterno Dios, que como cristianos necesitamos que entender. Y al hacerlo, eterno Dios, le ruego pues que estés con este servidor suyo, para que me pueda hacer recordar aquellas cosas, eterno Dios, que en mi meditación concerniente al tópico que vamos a estudiar, usted me puso en mi mente y corazón, eterno Dios. Que los conceptos que quiero desarrollar, eterno Padre, puedan ser sostenidos por medio de la palabra de Dios y que lo desarrolle bien conforme a tu santa voluntad. Esté, eterno Padre, con todos nosotros quienes estamos presentes y que estamos listos para escuchar de su palabra. Ayúdenos a entenderla y sobre todo, eterno Padre, que si acaso al llegar a este punto en nuestra vida nos damos cuenta de que algo no está bien en nuestra vida, le ruego pues que nos ayude para tener la suficiente valentía para humillarlo delante de usted, eterno Dios, pedir perdón y tratar, eterno Padre, de arreglar aquello lo cual necesita arreglo para que podamos continuar con nuestro camino cristiano hacia usted. Una vez más, gracias le damos por todo. En su Hijo Jesucristo le ruego y le pido por todo esto. Amén. En esta ocasión, hermanos, en vista de que yo creo que hay algunas cositas que todavía nos falta concerniente a la apología cristiana.
Sin embargo, voy a detenerme en eso, ¿verdad? Porque ya nos vamos a meter en algo bien técnico, bien profundo, y espero enseñarlo, pues más bien a los varones de esta congregación, para que así ellos estén preparados para lo que tienen que hacer como apologistas de la palabra de Dios. Pero en esta ocasión, siendo la primer domingo del mes, yo quiero hablar de un tópico que es importante para todos nosotros. Y el tema central es cuestiones morales que enfrentan, ¿verdad? Sí. Enfrentan a los cristianos. Cuestiones morales que enfrentan a los cristianos. En ocasiones usted y yo tenemos que hacer decisiones concernientes a cuestiones de moralidad. Y más en un mundo, ¿verdad?, que siempre está atacándolos siempre por medio de estas vías. No voy a dar todos los tópicos que vamos a estudiar, pero ya cuando lleguemos a cada uno ya entenderán en qué día nos estamos tratando de dirigir. Hace tiempo atrás estuvimos viendo cuestiones concernientes a la moralidad y nos entramos en el homosexualismo, ¿verdad? Y pues parece que a alguien de Facebook Live, ¿verdad?, no les gustó y los quitaron, los botaron de ahí, ¿verdad? Pero, y por eso le digo, ¿verdad? Son cuestiones morales que afrentan al cristiano. ¿Y qué vamos a hacer? En primer lugar, nosotros tenemos que entender que usted y yo tenemos que ver exactamente cuál es la autoridad en asuntos o cuestiones morales. ¿Cuál es la autoridad? Porque miramos nosotros, ¿mande? Eso, pero muchos no creen eso. Y aún cristianos, hay cristianos, ¿verdad?, que no creen, dicen que creen que la palabra de Dios. Pero miramos nosotros que por los hechos demuestran, ¿verdad?, que no totalmente están sujetos a la palabra de Dios. Solo que hay cuatro cosas que yo considero que la gente hoy en día usa como autoridad para poder establecer su autoridad en por qué hacen lo que hacen. Y primeramente miramos nosotros, ¿verdad?, que es sus sentimientos. Esta palabra, las emociones. Tenemos que recordar nosotros que cuando fuimos criados, y hablamos un poquito de esto hoy en la mañana en la clase bíblica, y les dije que hoy por la tarde íbamos a hablar más concerniente a esto. Cuando miramos nosotros la creación de Adán y Eva, miramos que en Génesis capítulo 2 y versículo 7 dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Y al crear al hombre y a la mujer le sopló el aliento de vida en su nariz. Y se convirtieron en una alma viviente. Y miramos nosotros ahí la tricotomía del ser humano. Miramos el suma, que es el cuerpo. Miramos nosotros, ¿verdad?, el ra, que es el alma. Y miramos nosotros la palabra hebrea nefesh, que es el espíritu. El apóstol Pablo allá lo explica en primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23 de esta tricotomía, y que debemos nosotros de mantenernos limpios y puros en cada parte de nuestro ser. Vamos a los Tesalonicenses y capítulo
capítulo 5, versículo 23, donde dice la palabra de Dios lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, noten, espíritu, alma, cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora muchos no están de acuerdo de que el hombre es un ser tricótomo, sino que ellos dicen que el hombre está compuesto solamente de dos, que es el espíritu y el cuerpo. Y hay diferentes argumentos concernientes a esto, pero la Biblia claramente nos menciona a nosotros que el ser humano es una persona que está compuesta de tres: cuerpo, espíritu y alma. Y cuando hablamos nosotros concerniente a el alma, nosotros entonces entendemos que cuando hubo el soplo de Dios en la nariz del hombre, el alma aquí incluye varias cosas. Primeramente incluye la volición, incluye los pensamientos, incluye los sentimientos, luego poner emociones, el razonamiento, que es la lógica, y la capacidad de hacer decisiones. Es lo que en el alma encontramos. Eso lo podemos ver a través de lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces el ser humano está capacitado para poder él asumir su propia autoridad en ciertas cuestiones, pero la autoridad que él establece no es una autoridad que le va a ayudar en el camino largo, en las cosas de espirituales o en las cosas de moralidad. La autoridad del hombre no es suficiente. Y déjeme decirle por qué. Porque en Proverbios capítulo 14, versículo 12, note lo que dice la palabra del Señor. Aquí está hablando sobre la capacidad del hombre. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Noten que la escritura, ¿verdad?, nos da a entender que el hombre tiene esa capacidad para poder determinar y establecer su propia autoridad. Pero dice Dios, su autoridad no tiene ningún beneficio en las cosas de moralidad. ¿Por qué? Porque para él lo que le parece bien, derecho, el fin de su camino será la muerte. Hay otro texto también que encontramos en Jeremías. En Jeremías capítulo 10 y versículo 23, note lo que dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 10 y versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camine es el ordenar sus pasos. Vuelvo a repetir, Dios nos da a nosotros con una capacidad de poder llegar a establecer autoridad, pero esa autoridad que nosotros como seres humanos establecemos no es suficiente en cuestiones de moralidad. Y cuando nos enfrentamos nosotros concerniente a eso, ¿verdad?, esto de aquí, miramos nosotros que no tiene ninguna validez. Porque si acaso nos estamos guiando por esto, y esto en la Biblia, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento se le llama corazón, y claro que este corazón, ¿verdad?, es la palabra griega levo, que se refiere, ¿verdad?, a la facultad de razonamiento. ¿Okay? Y estamos
estamos viendo esto, las emociones y los sentimientos. Pero nota lo que dice el profeta Jeremías concerniente a esto. En Jeremías capítulo 17 y versículo 9, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Jeremías 17, versículo 9, dice así: engañadoso es el levo, el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, ¿qué es lo que dice aquí? Engañadoso es el corazón. En otras palabras, el corazón no nos va a dar lo correcto cuando tenemos que hacer decisiones concernientes a cuestiones morales. Lo podemos establecer como autoridad, pero Dios dice, no confíen en Él, porque les va a guiar de una manera diferente. Y claro, ¿verdad?, que todo esto está pegado con los deseos de la carne, las concupiscencias. A nosotros nos gustan varias cosas que tienen que ver con los deseos de la carne. Y en ocasiones, ¿verdad?, razonamos entre nosotros mismos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pensando de que está bien con Dios, porque así lo determino yo. Pero dice Jeremías, no confíen en eso, porque les engaña totalmente en cuestiones de moralidad. Otro versículo que miramos en el Antiguo Testamento se encuentra en Proverbios capítulo 4 y versículo 23. No de lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 4 y versículo 23. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Nunca se ha puesto usted a pensar por qué un hombre sabio, un hombre que, si usted lee el libro que él escribió de Eclesiastés, dice concerniente a las bebidas alcohólicas, yo las he probado, concerniente a mujeres, y tanto de experiencia, un hombre que tuvo 1000 mujeres, dijo, yo también estoy envuelto en todo eso, y da una lista de cosas en que él se envolvió, que son deseos de la carne. Bueno, este mismo hombre es el que escribe Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y es el que dice que no debemos de confiar en el corazón. Dice, sobre toda cosa, guardar nuestro corazón. Es decir, mantener un cuidado sobre él para que no nos desvíe de la voluntad de Dios. Ahora hay mucha gente que es todo lo que hacen. Se dedican establecer autoridad en lo que ellos hacen simplemente por los sentimientos, las emociones. Y la Biblia claramente nos dice, ¿verdad?, que esto no es una autoridad correcta, válida delante de Dios, porque de aquí de todo esto, ¿verdad?, sale nuestra vida. Y esto lo podemos ver nosotros en Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Note lo que dice la palabra del Señor. Proverbios capítulo 23 y versículo 7. Proverbios capítulo 23 y versículo 7 dice la palabra del Señor lo siguiente: porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él como come y bebe, te dirá, más tu corazón no está contigo. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Todo esto está aquí, ¿verdad?, lo creado por Dios, que estamos hablando del alma, nos da a entender ahí formulamos los pensamientos, y de los pensamientos venimos a producir nuestra vida. Y por lo tanto, miramos nosotros que si acaso tenemos que guardar el corazón, entonces en la vida nuestra, ¿verdad?, tiene que tener cuidado en cómo la vamos a manifestar. Y digo esto porque seguramente ustedes han escuchado a hermanos en Cristo Jesús que dice que el tomar un poquito de licor es bueno. ¿En qué basan su autoridad en eso?
Y otras cosas que la Biblia claramente condena, ellos dicen que está bien. La lotería. Hablar con muchos hermanos, ¿verdad?, que le juegan a la lotería y se van por sus sentimientos, sus emociones, etc. La autoridad de ellos está establecida en cuestiones, la autoridad de ellos está establecida en los sentimientos y emociones, y por lo tanto dice la palabra del Señor que esto no debe de existir. Sí, claro que Dios nos ha creado de esta manera, pero nuestros sentimientos y emociones deben de ser usados correctamente, no equivocadamente. Pregunta o comentario de esto. Okay. Ahora vamos a otra parte que no puse aquí, y no la puse por la razón, ¿verdad?, que la habíamos estudiado, concerniente a la conciencia nuestra. Conciencia. Okay. Esto también es parte de nuestra alma. Pero nuestra conciencia, número uno, puede que corrompirse. Nuestra conciencia puede que cauterizarse. Nuestra conciencia, bueno, vamos a ver primeramente aquí, ¿verdad? Tito, capítulo 1, versículo 15, y note lo que dice la palabra de Dios. Tito, capítulo 1, versículo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente. Tito, capítulo 1, versículo 15. Tito 1, 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Noten que este versículo nos da a entender, número uno, ¿verdad?, nos lleva a la pregunta, ¿qué es lo que viene a corrompir la conciencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que viene a corrompir la conciencia del ser humano? La conciencia del ser humano, ¿verdad?, desde nacimiento hasta la época de discernir, que estamos hablando de la juventud. Nuestra conciencia es limpia, pura, inocente. ¿Okay? Limpia, pura, inocente. Eso lo demuestra la palabra del Señor. Entonces, cuando llega el ser humano a este punto, entonces, ¿qué es lo que viene a corrompir la conciencia del ser humano? Son las enseñanzas. Las enseñanzas de hombres. Son las tradiciones. Son las filosofías, etc. Y esto es lo que miramos nosotros que el apóstol Pablo nos está diciendo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, que tengamos cuidado que no seamos engañados. Note lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8.
En Colosenses capítulo 12, versículo 8, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Al pueblo de Dios, ¿qué fue lo que se les vino enseñar al principio? Cuando vemos el panorama del pueblo de Dios, miramos nosotros que después de la cautividad, y estamos hablando de los 4 años que hubo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿okay? Ya cuando empieza el Nuevo Testamento. Pero cuando viene el Nuevo Testamento, noten que la mente del pueblo de Dios ya había sido corrompida. La conciencia de Dios, del pueblo de Dios ya había corrompida. ¿Y qué fue lo que Jesucristo dice que le vino a corrompir la mente al pueblo de Dios? Bueno, esto lo miramos nosotros en Mateo capítulo 15, versículo 7, no sé lo que dice. Mateo capítulo 15, dice la palabra del Señor lo siguiente. Mateo capítulo 15, versículo 7 dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud les dijo: oír y entender. Pero noten lo que Jesús les viene a acusar a la gente. Dice que su corazón estaba lejos de él. Eso quiere decir que ya estaba corrompido. Y vuelvo a repetir, cuando habla del corazón está hablando de la mente, está hablando de la conciencia también. Ya estaba retirado, separado de parte de la palabra de Dios. Estamos contestando la pregunta: ¿qué fue lo que vino a corrompir la mente del ser humano? Y les estoy dando ejemplos en el Nuevo Testamento para que miren que las tradiciones de los hombres, los mandamientos de los hombres, fue lo que llevó a ese punto a la gente en ese entonces. ¿Ok? Aquí. Y en Mateo capítulo 23, Jesús ya es más directo a los líderes de aquel entonces. Y les habla y les dice que son hipócritas por la manera en como ellos se vienen a conducir concerniente a la enseñanza al pueblo. Por lo que no solamente a la gente, sino que también a los líderes religiosos que vinieron a corrompir. Porque de aquí, de este tiempo, salieron varias enseñanzas. Salió el Talmud de Babilonia, salió el Talmud de Jerusalén, salieron los filósofos. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 17. Ya se vino a desarrollar diferentes cosas que vinieron a corrompir la conciencia del ser humano, del pueblo. Y por lo tanto, miramos nosotros que por esa razón, ¿verdad?, vino Jesucristo, según como dice Juan, capítulo 1, versículo 17, ¿para qué? Para traer la verdad. Y cuando Jesucristo vino, noten lo que dicen de él. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29, tenemos nosotros las siguientes palabras. Mateo capítulo 7 y versículo 28 y 29, son los últimos versículos del capítulo 7, dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, la enseñanza de él, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaban como quien tenía autoridad y no como los escribas. Noten, estamos hablando del establecimiento de autoridad en cuestiones morales. Y Jesús vino a demostrar la autoridad verdadera, que es la verdad, la palabra de Dios. Y esto es importante porque más adelante, ¿verdad?, vamos a amarrar este concepto con estos versículos. Pero por lo pronto, ¿verdad?, miramos que Jesús vino a traer la verdad. Y esta verdad, la cual Jesús vino a traer al mundo, es por la corrupción que ya existía en la mente de ellos, de la gente que vivió en ese entonces. ¿Ok? Pero esto es lo que miramos en Tito, capítulo 1, versículo 15. Y
en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo, 1 Timoteo 4, 1 al 2, aquí más o menos ya abiertamente nos dice quiénes son los culpables por ver cauterizado y corrompido la conciencia del ser humano. Noten lo que dice. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Noten, cuando ya la conciencia se viene a corrompir, se van a apartar de la verdad de Dios, porque ya la autoridad de ellos es algo diferente y no es la palabra de Dios. Dice claramente que en los tiempos postreros algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, otra vez, ¿qué vino a cauterizar? La palabra cauterizar quiere decir cuando uno toma algo caliente, ¿verdad? Lo pone aquí en el dedo y lo viene a cauterizar, ya no tiene sentimientos, ya no siente nada. Y esto se está usando en referencia a la conciencia. Pero ¿qué fue lo que llevó la conciencia a este punto? La enseñanza de doctrinas de demonios y la enseñanza de doctrina de los hombres. Y claro que en aquel entonces miramos nosotros lo que dice Pablo en la segunda carta de los Corintios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 13 en adelante, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y que no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En aquel tiempo, ¿verdad?, los demonios de Satanás estaban trabajando arduamente para guiar, para engañar a la gente. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo vuelve a repetir esto en segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo, vamos a empezar el 1, que dice el 1. Bueno, el 3 es el que quiero leer. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Okay? Bueno, el 2 es el que quería leer. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Este versículo clave. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo dice: no dejen que nadie venga a corrompir, a cauterizar su conciencia. No deje que los espíritus, no deje que nadie que les escriba algo diferente, sino que estén preparados. Y claro que Pablo está apelando, ¿verdad?, a la palabra que Jesucristo les enseñó a los apóstoles, y los apóstoles le enseñaron a la iglesia. ¿Cómo sé yo esto? Porque en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 12, versículo 15, nota lo que dice la palabra del Señor, el mismo capítulo que estamos leyendo, pero ahora el 15 concluye con este pensamiento: así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Y es lo mismo que el Señor les había enseñado a ellos, Jesucristo. Recuerda Mateo capítulo 28, versículo que es 19: y enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado a vosotros. Entonces, la conciencia, y el punto que quiero establecer, la conciencia depende, establece autoridad, pero depende en la información que recibe. La información que recibe, porque la conciencia se puede corrompir, puede llegar al punto de cauterizarse,
puede llegar al punto de ser débil. Eso quiere decir que también puede ser fuerte. Y la pregunta que tenemos que contestar es ¿cómo? Pero que entonces, ¿cómo venimos a fortalecer nuestra conciencia? Para que ella esté en la misma página con la autoridad de Dios. ¿Sí? Y esto es por medio de la enseñanza. Como un ejemplo tenemos en la Biblia, ¿recuerdan Saulo? Saulo, él perseguía la iglesia y lo que él estaba haciendo, él pensaba que estaba haciendo bien. Para él no había nada en su mente, él pensaba de que no estaba equivocado en lo que estaba haciendo. Esto claramente lo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Pero quiero que lean conmigo algunos versículos concernientes a esto. Primeramente, Hechos capítulo 23 y versículo 1 dice el apóstol Pablo lo siguiente. Está enfrente del Sanedrín, quien le ha acusado al apóstol Pablo. Dice, entonces Pablo, mirándolos fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con buena conciencia, de la palabra, sudeis, es la palabra griega, ¿verdad? He vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ahora, ¿estará contando Pablo desde el momento que fue bautizado hasta este momento? Y si está contando Pablo toda su vida, pues que no estaba él equivocado haciendo lo que él estaba haciendo, él mismo lo admite, ¿verdad? Pero Pablo dice aquí, yo con buena conciencia he vivido delante de Dios. Es que el apóstol Pablo, como usted leía en Filipenses capítulo 3 y versículo 5, note lo que dice, circuncidados, Pablo hablando de su vida, circuncidados al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él siguió la ley de Moisés conforme a como fue enseñado. Y él pensaba, ¿verdad?, de que él estaba bien porque la ley así lo demandaba. Pero la ley, miramos nosotros, ¿verdad?, que fue para ciertas personas, los judíos, no fue para el cristiano. Y cuando él entonces viene a cambiar ya a un cristiano, ¿verdad?, no te lo quita en Romanos capítulo 9 y versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. En otras palabras, el Espíritu es el que enseña. Dice Juan 16:13 que el Espíritu Santo iba a enseñar toda ¿qué? La verdad de Dios. Entonces, miramos nosotros que en cuestiones de moralidad, la conciencia no puede ser autoridad en asuntos de moralidad, a no ser que esté bien fundada en la palabra de Dios. Pero estoy hablando de aquellos que dicen, bueno, deja que tu conciencia sea la guía, porque están haciendo algo equivocado, y cuando uno les predica y les enseña la palabra del Señor, y no quieren escuchar y no quieren hacer lo que la Biblia dice, deja que tu conciencia, si te sientes bien, síguelo haciendo. ¿Ok? Ya no me quedó más tiempo, hermano, de hablar de este concepto, pero Dios mediante vamos a hacer un parte 2 sobre esto, ¿verdad? Porque vamos a mirar lo que el ser humano considera autoridad en cuestiones de moralidad. Pregunta, comentario. Muy bien. Entonces nos queda solamente dar tiempo para, si existe una persona entre nosotros